Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el concepto de fuerzas y en este caso vamos a presentar dos nuevas fuerzas muy importantes que vamos a utilizar a partir de ahora en muchas ocasiones. Como vimos el otro día, vimos cuál era ese concepto de fuerza general en el cual teníamos que vencer una resistencia, es decir, era la dificultad para vencer cierta resistencia. Y por otra parte vimos el concepto de peso, es decir, esa fuerza directamente proporcional a la masa de un cuerpo, el cual su coeficiente de proporcionalidad era la gravedad. Es decir, básicamente, cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor será su peso. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a introducir dos nuevas fuerzas que se conocen como la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Por un momento vamos a empezar con la fuerza normal. ¿A qué nos referimos con la fuerza normal? La fuerza normal es aquella fuerza que ocurre cuando un objeto está en contacto con una superficie. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí una superficie plana, la cual no tendría por qué ser plana o no tendría por qué estar plana, podría estar inclinada, pero de momento vamos a trabajar con la superficie plana, ¿ok? Y yo tengo un cuerpo el cual está en reposo, es decir, un cuerpo que no se mueve. Este cuerpo, de manera natural, si nosotros no le hacemos ningún movimiento de ningún tipo, solamente va a tener una fuerza, que es esa fuerza del peso, la fuerza de la gravedad, que tendríamos hacia abajo, en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué es lo que nos ocurre? Que por el mero hecho de estar este cuerpo en contacto con una superficie, automáticamente se genera una fuerza de reacción al estar en contacto con una superficie. Vuelvo a repetir, es muy importante que cuando un cuerpo está en contacto con una superficie o con otro cuerpo, es decir, no tiene por qué ser el suelo, puede estar en contacto con otro cuerpo o con cualquier otra cosa. Es decir, cuando dos cuerpos se tocan, entre ellos se genera una fuerza normal, ¿vale? Normal en dirección y sentido opuestos a la propia superficie de contacto. En este caso, como es el cuerpo con el suelo el que está en contacto, generaremos una fuerza en sentido contrario a la que se nos genera en el caso del peso, ¿ok? Entonces tendríamos que aquí nos quedaría una fuerza que se nos iría para arriba, ¿vale? Tal que así, ¿ok? Y la tendríamos, en este caso, para arriba. Y aquí tendríamos lo que conocemos como la fuerza normal, que suele representar con una N, ¿ok? Es muy importante que tengamos una cosa en cuenta, y es que la fuerza normal siempre va en dirección y sentido contrario a la superficie sobre la que está en contacto, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? A que no tiene por qué ir en sentido contrario al peso, ¿vale? Porque el peso siempre va a caer hacia abajo. El peso siempre nos va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Por lo que vimos el otro día. Porque cuando yo pongo un cuerpo atraído por la Tierra, es decir, que se ejerce un peso sobre él, se ejerce la aceleración de la gravedad, automáticamente lo que se nos genera es el peso. Y el peso siempre va a ir hacia la Tierra, hacia abajo. Sin embargo, la normal no tendría por qué ir siempre en sentido contrario, mejor dicho, al peso. Lo que pasa es que en una superficie plana, hacia abajo y hacia arriba, lógicamente siempre van a ser contrarios, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, supongamos que yo, en vez de tener un suelo horizontal, tengo, por ejemplo, una pared vertical, ¿de acuerdo? Y aquí coloco un objeto, es decir, lo coloco tal que así. Aquí tengo su centro, ¿y qué es lo que nos ocurre? A ver, voy a dibujar esto un poquito mejor. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que en este caso, ¿hacia dónde va el peso? Como hemos dicho, siempre hacia abajo, es decir, hacia aquí, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría aquí? Que la fuerza normal no iría en este caso hacia arriba, sino que iría, como siempre, en dirección y sentido contrario a la superficie con la que tenemos contacto. Entonces, como en este caso la superficie que tenemos contacto sería la pared, la dirección y sentido contrario sería, en este caso así, y en este caso hacia afuera.
aquí tendríamos el peso y aquí tendríamos la fuerza normal. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque es necesario considerar hacia dónde se van a difundir nuestras fuerzas, ¿vale? Porque más adelante, cuando conozcamos diferentes tipos de fuerzas, haremos balances de fuerzas y veremos cómo podemos trabajar con ellas. Entonces, el concepto primordial de la fuerza normal es una fuerza que se genera por el mero hecho de tener dos o más objetos en contacto directo y siempre tenemos esa fuerza que es contraria en dirección y en sentido a la propia superficie de contacto, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque después, cuando trabajemos con ello, veremos por qué es tan relevante. Vamos a entrar ahora con la otra fuerza que vamos a trabajar, que es la fuerza de rozamiento, ¿vale? En la fuerza de rozamiento existen varios tipos, pero por el momento vamos a empezar por la fuerza de rozamiento más normal, que es la fuerza de rozamiento dinámica. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando yo, por ejemplo, tengo un objeto, tal y como veíamos aquí, que tenía su peso hacia abajo y en este caso su fuerza normal hacia arriba, ¿qué es lo que nos ocurre? Si yo empujo el objeto para que vaya hacia allá, si lo empujo con la suficiente fuerza, el objeto comenzará a moverse, ¿vale? Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que cuando el objeto empieza a moverse, por el mero hecho de estar en contacto con una superficie o simplemente por estar en contacto con el aire que tenemos dentro de la sala, se nos va a crear una fuerza antagonista, es decir, una fuerza que va a ir en sentido contrario al movimiento, que es lo que vamos a conocer como la fuerza de rozamiento, ¿vale? Rozamiento precisamente viene de la propia palabra de rozar y es la que se suele generar, normalmente solemos decirlo, con el suelo con el que está en contacto, pero como os he dicho, podría ser perfectamente con el aire o si estuviéramos dentro de un fluido con el agua, por ejemplo, o del fluido en el que estuviésemos. Entonces, la principal consecuencia de la fuerza de rozamiento, o la principal característica, según lo queramos ver, es que esa fuerza es totalmente contraria, y esto es muy importante, es una fuerza totalmente contraria al movimiento. ¿A qué nos referimos con eso? A que si yo, por ejemplo, tuviera exactamente el mismo esquema que tengo aquí, pero la fuerza que yo hago, en vez de empujar hacia la derecha, empujase hacia la izquierda, es decir, si yo empujase hacia aquí, la fuerza de rozamiento se generaría en sentido contrario. Es decir, la fuerza de rozamiento, en este caso, nos iría hacia la derecha. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Siempre va en la misma dirección, pero en sentido contrario al movimiento. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque si no, no sabremos determinar hacia dónde se va a producir la fuerza de rozamiento, ¿vale? Por tanto, chicos, en el vídeo de hoy hemos introducido dos conceptos muy importantes, que son tanto la fuerza normal como la fuerza de rozamiento. Y ahora la pregunta que nos hemos de hacer es cómo calculamos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Bueno, hay que decir que están directamente relacionadas, ¿de acuerdo? La fuerza normal veremos más adelante cómo la podemos calcular con las leyes de Newton, que será lo próximo que estudiaremos, las tres leyes de la dinámica, y lo que sí que hemos de saber es que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿vale? Esta letra tan rara que tenemos aquí, que se conoce como mu en griego, es el coeficiente de rozamiento. Lo que nos dice el coeficiente de rozamiento es cómo de áspera o cómo de lisa es la superficie sobre la que nosotros nos vamos a mover. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una superficie es muy densa o cuando nos cuesta mucho movernos sobre ella, lo que va a ocurrir es que para el mismo peso o para la misma fuerza normal de un cuerpo, con respecto a otra superficie, nos va a costar más mover ese cuerpo. ¿Por qué? Porque este término va a ser más grande. Sin embargo, cuanto más pequeño sea ese término, menos nos costará. Por ejemplo, ponemos dos casos que son muy claros. Una superficie que tiene muy poco coeficiente de rozamiento sería el hielo.
De hecho, el hielo tiene un coeficiente de rozamiento que es prácticamente nulo. Entonces, si nosotros ponemos un cuerpo encima del hielo, prácticamente con empujarlo un poquito ya se nos mueve. Sin embargo, por ejemplo, si yo pongo un cuerpo encima de arena, me cuesta mucho esfuerzo mover ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento de la arena o de las piedras sería muy alto. Entonces, hemos de tener en cuenta que este coeficiente de rozamiento que trabajamos aquí, lo que nos está diciendo es la resistencia, o mejor dicho, el factor de proporcionalidad de la resistencia que nos va a ofrecer ese material. Lo mismo nos ocurriría con, por ejemplo, el aire. Los diferentes gases o los diferentes líquidos no tienen el mismo coeficiente de rozamiento. Es decir, un líquido, según las propiedades que tenga, puede ser más o menos propenso a generar rozamiento. Entonces, con todos los materiales que tengamos, las distintas fuentes de rozamiento que tengamos, vamos a ver que son proporcionales a ese coeficiente. Y la fuerza normal, como hemos determinado, por el momento no la vamos a aprender a calcular, sino que cuando estudiemos las 3 leyes de Newton, que será lo próximo que veamos, aprenderemos a calcular la fuerza de rozamiento mediante esos diagramas de fuerzas y a través de todo eso calcularemos primero la fuerza de rozamiento y al revés, primero la fuerza normal y después la fuerza de rozamiento. Por el momento, chicos, nos tenemos que quedar con que la fuerza normal es aquella que se produce cuando yo estoy en contacto con una superficie, es decir, cuando dos cuerpos se tocan físicamente, mientras que la fuerza de rozamiento es aquella que se produce cuando el cuerpo se mueve, ¿vale? La fuerza de rozamiento dinámico, que es el que estudiamos hasta el momento, es obligatorio que el cuerpo esté en movimiento. Si el cuerpo no está en movimiento, no puede existir fuerza de rozamiento dinámica. Veremos más adelante que existe otro tipo de fuerza de rozamiento, pero por el momento nos quedamos con esta. Fuerza normal, aquella que tenemos por estar en contacto con dos superficies, y fuerza de rozamiento, aquella que existe por estar en movimiento y además con una superficie o con un material que nos frene ese movimiento. Como siempre, fuerza normal, en este caso, en sentido y dirección contraria a la superficie de contacto, y fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento de nuestro cuerpo. Nuevos conceptos, chicos, con los que trabajaremos más adelante, pero por el momento nos quedamos con esto que hemos visto. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.